A ver si se escucha. Estoy en el portal bajando. Ahora estoy saliendo por la puerta. Y ahora estoy justo debajo de la cámara. Bueno, no sé si se escucha o no. Bueno, es una prueba. Voy a alejarme para... Ahora me tenéis delante, está el móvil grabando la ventana y aprovecho para hacer un llamamiento a los retrasados, que cuando dices que los que van por el medio de la carretera en la puta bici de a dos y no se apartan, que lo lógico, se hace como hago yo en la bici, en la moto, en el coche, andando y por aquí por el paseo. Si veo que viene gente y puedo evitar molestarlos, pues me aparto a un lado o paso por un lado, no paso por el medio chocando con todos. Si veo que voy en la bici y vienen coches detrás, lo que hago siempre es tirar, o sea, irme muy al arcén, ceñirme mucho, incluso bajar el ritmo para por mi seguridad. ¿Por qué? Primero porque no me fío de los que no. Pero luego están los de, es que tengo derecho a ir por el medio de la carretera. Digo, pues tu derecho te va a matar, porque eres un normal. Paso de cebra, aquí hay un paso de cebra, si lo hubiese, no sé si me estáis escuchando, espero que sí, y yo espero, voy así andando y de repente allí hay un paso de cebra, me tiro el paso de cebra. Pues seguramente el coche que venga, como ahora, no le dé tiempo a frenar, pero tengo todo mi derecho, soy así de chulo y de subnormal. Ahora voy a seguir hablando de los subnormales que sois y vosotros seguir retratándoos. Y después, es que si lo dices así con esa vehemencia no tienes razón. La razón se tiene o no se tiene, independientemente de cómo se diga. Esta farola es verde, me cago en Dios. Esta farola es verde, me cago en tu puta madre. ¿La farola es verde o no es verde? Esto es una palmera, me cago hasta en tu puta madre. ¿Es una palmera o deja de serlo? ¿Lo vais entendiendo, retrasados mentales? Porque no podéis ser más retrasados mentales. Y ahora voy a alejarme aún más. Lo que me estoy dando cuenta, estoy editando ahora la voz, que cuando me doy la vuelta el micrófono no pilla onda y deja de emitir. Os estaba diciendo que vosotros sois de los que vais a 80 en límite de 80 con 2 o 3 carriles porque no os pueden adelantar porque la velocidad máxima es 80, ¿verdad? Son normales. Yo os adelanto a 200 o a 300, aunque la velocidad 80 es mi puto problema. Y ahora la seguís retratándoos con vuestros comentarios y aquí ya me doy la vuelta y empieza el audio de nuevo. Retrasaos. Vayas a 180 porque yo te voy a adelantar a 240, me cago en tu puta madre. Y repito, sigo teniendo razón, aunque me cago en tu puta madre. Es que yo, de verdad, la gente cada día son más tontos, más imbéciles. Creo que perdió onda. No, pues está encendido. Bueno, a ver si se escucha. Subo a casa y a ver si se escucha. Bueno, tíos, creo que se me entiende perfectamente lo que quiero decir. El que no lo entienda es un normal, porque ahora todo el mundo está con su tontería de buenismo. Por cierto, los que hacen buenos comentarios dándome la razón, todos por privado. Los subnormales. Los subnormales que empiezan a decirme de todo en abierto, porque para retratarse son retrasados. Vamos para arriba y a ver cómo se escucha.